Bueno, la densidad, ¿cierto? Sí, me estabas diciendo qué cantidad de Más o menos. salía por cada ciclo. En promedio, ¿no? No siempre es exactamente igual. Más o menos 50 mililitros de producto. ¿Listo? Puede ser un poquito menos, un poquito más. Cuando hablamos del CUP, más o menos extraemos unos 250 mililitros. Tú te preguntarás por qué más cantidad si la norma pide solo 200 mililitros. ¿Sí? Un CUP, según el manual de obtención de componentes sanguíneos, pide que sea 200 mililitros. Como este proceso vamos a tener las plaquetas suspendidas en plasma y ese plasma lo vamos a retirar en fraccionamiento a través del proceso. En teoría terminan pesando menos. En teoría terminan pesando menos y por, digamos, pesos, hay una fórmula, digamos, al final que obtiene las plaquetas efectivas que hay en el componente. Por pesos, el mismo plasma también contiene algo de plaqueticas, así sean muy poquitas, pero suman. Entonces, al obtener un poquito más, casi que vamos a asegurar que ese componente, por lo menos en cuanto a volumen plaquetario, va a cumplir. Están dentro de las cajas. Sí, que se las lleven así y ellos le pasan ese dato a la doctora Jenny. Gracias, Sebastián. Entonces, por lo menos vamos a asegurar que va a cumplir. Eso, digamos, que es el objetivo final en cuanto a la donación, de que así sea un solo CUP, cumpla, digamos, con los criterios de calidad para que ese componente pueda ser procesado y después enviado a un paciente. ¿Y por qué no se puede más, Inge? ¿Por salud del paciente? ¿Por seguridad? Por seguridad del donante. Del donante. Usualmente, si el donante no puede donar no puede dejar de tener menos de 100.000 plaquetas en su organismo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo es una persona que tiene 210.000 plaquetas, pero para la donación al final vamos a obtener un volumen plaquetario que va a hacer que al final esa persona tenga menos de 100.000 plaquetas. Inclusive yo por seguridad siempre les digo, no lo dejen en 100.000 tan a ras, eso es lo que permite, digamos, la regulación, pero a mí no me gusta porque pues es muy cercano, digamos, a ese punto. Yo sé que por debajo hay otros puntos que, digamos, 100.000 no afectaría, pero yo sugiero no menos de 120.000. ¿Listo? Y ahorita te enseño cómo se coloca el tema. ¿Por qué? Porque también eso me da un indicio a mí que si la persona queda muy cercana a los 100.000, en realidad la cantidad de plaquetas no es suficiente para obtener la donación completa. Entonces vamos a perder el tiempo al final, lo que hablábamos al principio. Hay veces que cuando se pasa se hace el pre de la donación, es el laboratorio, los equipos usualmente pues deben estar calibrados, se les hacen sus controles, pero uno que otro puede salir con unas plaquetas más altas que otras por alguna razón, o con menos plaquetas. Entonces, digamos que eso ya es algo, no lo digo aleatorio porque yo sé que acá pasan sus controles y todo el tiempo, pero pues no estamos exentos de que en algún momento lo que nos diga el papel no sea la realidad del donante. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo sugiero pues que no se baje de 120.000. ¿Listo? Listo. Miremos entonces hasta esta parte, ya hablamos de estas. Este line sensor, lo único que nos hace ya es discriminar la parte plaquetaria del plasma. Aquí cuando instalamos el kit, después de esta tubuladura hay no es una Y, una salida de tres, perdón, la redundancia de 3 salidas, ¿listo? Entonces una salida va hacia esta bolsita que te dije hace un rato, Vacío. la otra va hacia esta válvula para colectar plasma y la otra va para las plaquetas, ¿listo? Entonces esto lo que se encarga es que cuando encuentra las plaqueticas me cierra estas válvulas y me abre esta y esta y me abre esta, ¿listo? Te cierra estas dos y te abre esto. Y en teoría todas estas también deben estar cerradas en ese momento, la única que funciona es esta. Pasan las plaqueticas, ya me cierra esto, de pronto se me abre esta para hacer compensación si lo necesita en plasma, y ya después cuando termina eso se detiene la centrífuga y empieza la parte del ciclo de rotor. Sí. ¿Listo? Tenemos que es un pesador. Este pesador acá se le coloca la bolsa de plasma. Esta bolsita va a estar vacía, se va a llenar de plasma, eventualmente se va a ir desocupando. ¿Por qué? Porque ella va a ir haciendo la compensación y va a ir, digamos, ayudando. Va a pasar para acá y va a devolver Exacto. también. Y al final de todo el procedimiento,
esta bolsita va a quedar prácticamente vacía. ¿Por qué? Porque yo voy a retornar todo el plasma que el donante me dio junto con los glóbulos rojos para que digamos que no se nos descompense tanto. Igual, la persona si tenga este plasma por fuera no es que se vaya a descompensar, pero la idea de este procedimiento es devolverle todo lo que no se vaya a utilizar. ¿Listo? Inge, una pregunta. ¿Los crioprecipitados salen del plasma? Sí, se hace un procedimiento adicional a través de la congelación, pues eso ya lo hacen más en fraccionamiento. Okay. Dejan ahí, no recuerdo exactamente, creo que son 24 horas, los dejan congelando, después hay un proceso de descongelamiento, vuelven a hacer un proceso de centrifugación y se forma como una nática adicional, que es la que separan al final para volver a crioprecipitar. O sea que para poder tomar los crioprecipitados también se usa la Nigal para plasma inicialmente y después no. No, porque este plasma, nosotros en Nigal y en Haemonetics, digamos que hasta el día de hoy no colectamos plasma. Tenemos otras máquinas de plasma ya, pero eso es un tema distinto que ahorita te explico, ¿listo? Acá tenemos es para, si quisiéramos lo podríamos hacer, pero por el protocolo que tenemos de colectar solamente plaquetas, no se hace colección de plaquetas, de plasma, sino lo retornamos al donante, ¿listo? Ahorita hablamos de las otras máquinas, que ese es un tema similar pero distinto a lo que estamos ahorita, ¿listo? Estábamos hablando del pesador. Es muy importante que después de que hagan la instalación de la bolsa, no toquemos este pesador ni movamos esta bolsita, porque a través del peso que se va registrando acá, la máquina va censando más o menos en dónde va la extracción del donante, ¿sí? Si yo, por ejemplo, ya tengo acá la bolsita, le hago peso hacia abajo, voy a registrar más peso, va a decir la máquina, ya tengo suficiente volumen plasmático, ya voy a empezar a hacer la discriminación para obtener plaquetas, pero en la realidad es que yo no he obtenido, digamos, la suficiente sangre acá, ni la suficiente plasma para hacer esa discriminación. Entonces, ella empieza a hacer esa búsqueda, tal vez en su afán de encontrar algo puede llegar a que se haga una contaminación de glóbulos rojos en el producto final. Eso es lo que también durante el procedimiento tenemos que tratar de evitar, porque si pasa eso pues ya se nos daña el procedimiento. Lo mismo, si no lo hacemos hacia abajo, sino cogemos la bolsita para mirar, que eso pasaba mucho antes, como se ve el plasma así tan directo y el donante lo puede ver. Sí. Ay, ese es el plasma y a veces el donante venía con un acompañante, entonces lo miraban así entonces claro, yo le quito peso, entonces al quitarle peso voy a extraer más de lo que necesito y lo mismo, puedo llegar a que se me contamine el producto con glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque las proporciones y esa capa tan delgadita que hablamos del BOFI va a ser más difícil de captarlo en un volumen que ya no está relacionado con la donación. ¿Listo? Entonces esa es una súper recomendación y súper clave no manipular el pesador después de que yo ya he colocado la bolsa. ¿Listo? Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos unos sensores, este es el DPM y este es el SPM. ¿Qué significa esa sigla? DPM en inglés, el Donor Pressure Monitor, monitor de presión del donante. Y este es el mismo pero del sistema. Entonces, ¿qué va a medir la presión? ¿Qué tanta presión tenemos en el sistema y la presión que tenemos desde las salidas, desde la aguja del donante hacia la máquina? ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy donando, la persona está donando, generalmente hace una venopunción, ¿cierto? El brazalete, ahorita hablamos acerca del brazalete, él se me infla y yo hago un ejercicio para hacer que el flujo de la sangre pues se vaya para la máquina, ¿sí? Sin embargo, como los procedimientos son largos, la gente pues con razón tiende a cansarse. ¿Por qué? Porque estoy en la misma posición, porque me duele la espalda, etcétera, etcétera. Siempre ellas hacen la recomendación a ese donante que cualquier cosa que sientan, si está cansado, si le duele, si le dio mareo, lo que sea, lo transmitan, lo hablen, lo indiquen hacia la persona que está cuidando la donación y esa persona les ayuda de alguna manera como a acomodarse para que no sea tan traumático, tan molesta el proceso para esa persona. Sin embargo, hay veces que la persona no se da cuenta o no se cansa
Cuando empezamos yo recuerdo una persona que estaba así, y hizo así para echarse para atrás y claro, se trataron de acomodar todo y empezó a salir la alarma de presión. Eso es lo que me mide este sensor. Entonces, ¿qué es la presión? Que no hay flujo acá. No hay flujo o se me formó un coágulo acá en la línea de la donación. Entonces yo tengo que mirar desde que, si me sale algo ya de presión, del DPM, tengo que mirar rápidamente toda la línea de tubuladura que va desde acá hacia el donante, ver que no se haya formado un coágulo. A veces le ponen cobijitas a los donantes porque la temperatura se baja un poco y la tubuladura queda por debajo de la cobija. Ellos de pronto en su acomodación o por la misma dinámica de la sangre, la tubuladura se tiene que colapsar. Entonces ahí hay una obstrucción, entonces toca ver rápidamente, verificarla y acomodar la tubuladura para que vuelva a ver. Eso sí me sale alarma de DPM. Entonces puede ser eso. O puede que la persona que haya seleccionado no tenga una muy buena vena. Entonces, claro, si la vena no tiene un diámetro, digamos, lo suficientemente bueno, pues va a empezar a sacar esa alarma porque no hay mucho flujo. Entonces hay que estar acomodando, mirar, con el ejercicio, subirle un poquito la relación anticoagulante. Hablemos del anticoagulante, que ya llegamos a este punto. ¿Qué es el anticoagulante? Obviamente hace que la sangre de alguna manera pueda tener una dinámica a través de la tubuladura, se pueda, digamos, mover con mayor facilidad. No es exactamente el término, pero reduce un poquito la densidad de la sangre. Es como un diluyente. Digámoslo así. No es exactamente porque, digamos, hay unos términos científicos para eso, que no los recuerdo realmente ahorita en este momento, pero en términos prácticos, lo que hace el anticoagulante es volver un poquito más líquida la sangre para que pueda fluir más fácil a través de la... Y obviamente hace que no se nos coagule la sangre en ninguna, digamos, de esas secciones. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, hace que haya más fluido y digamos que la donación tenga un término de tiempo más corto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ese anticoagulante puede provocar eventos adversos a la persona, al donante. Para eso se hacen unas recomendaciones previas a la donación. La primera es que pues obviamente sea una persona que cumpla con el peso, la volemia al final, y sea coherente, digamos, con la donación. Hay veces que hay personas que tienen todos los números para donar, pero son muy delgadas, incluso bajan los 50 kilos de peso, o están en el límite. Entonces eso va a hacer que nos toque aumentar la relación anticoagulante. O sea, una persona que pese menos de 50 kilogramos no se recomienda. No se recomienda, digamos que ya lo tienen clara ya en la entrevista, entonces no podría ser. Por seguridad de la misma persona. Digamos que al final podríamos llegar a obtener el componente sanguíneo, pero el donante puede resultar mareado, de pronto le da vómito, va a ser un martirio la donación. Lo otro, si es en la mañana, pues que la persona ya ha desayunado suficientemente. Hay veces que uno le pregunta a los donantes, bueno, ¿ya desayunó? Sí, ya desayuné. ¿Qué hora desayunó? Como a las 5 de la mañana, ya son por ahí 9, 10 de la mañana. ¿Y qué desayunó? No, un cafecito con pan. Entonces digamos que no es un desayuno suficiente nutritivo y digamos en volumen no es tanta la cantidad. Puede que la persona esté acostumbrada a ese desayuno y le sea suficiente para su energía diaria, pero para la donación tiene que haber una compensación. Entonces, ideal que se coman los huevos, un caldo, bueno, algo que sea más voluminoso y que ayude, digamos, a compensar todo este tema. Ideal un caldo porque el caldo pues tiene sal y la sal ayuda a que se compense un poco el tema. Lo otro también es que antes de la donación le dan citrato de calcio, un vasito con una solución efervescente, y eso hace que se reduzca la posibilidad de que ocurra un evento adverso. No sé si has visto de pronto alguna donación, ya sea con estas o con estas. Durante las donaciones, al principio no pasa nada, pero al transcurso, digamos, del tiempo, que el anticoagulante se ha ingresado al cuerpo del donante, empiezan a haber molestias. Entonces él empieza a dormir en la parte superior del estómago, uno siente como adormecimiento de la lengua. Eso es algo, digamos, controlable y normal que pase. Entonces ellas lo que hacen es hacer distracción al donante, le dan un bombombón. El bombombón realmente no es que quite nada, sino quita la sensación. Ah, ok. Pero el anticoagulante sigue estando ahí, solo que la persona cree que ya con el bombombón
ya me quitó el dulce, pero me faltaba era dulce, pero en realidad no. ¿Listo? Entonces, esos temas ya son controlables, pero hay casos en los que las personas ya le da mareo, ya le da vómito, empieza a haber ya como una angustia de sentirse mal, entonces eso hay que evitarlo de la manera que podamos. Una de las maneras de evitar es que la relación de anticoagulante la sepamos controlar y manejar, Sí. para bien del donante y para el bien de la donación. Y eso se hace con unas proporciones. Sí. ¿Listo? Nosotros empezamos con una proporción 1:11. ¿Qué quiere decir 1:11? Que por cada 11 porciones de sangre hay un anticoagulante. ¿Listo? Después, viendo ese primer ciclo, si el donante, digamos, va bien y la donación también, le bajamos a 1:10. ¿Listo? Todo vamos a evaluación del proceso. Entonces, 10 porciones de sangre, perdón. Sí, 10 porciones de sangre por una de anticoagulante. Exacto. Entonces va a haber más anticoagulante en la sangre, ¿sí? Se reduce la porción de sangre. Ya. Exacto. La máquina, y esto también nos va a permitir llegar hasta una relación 1:8, pero entonces eso ya es bastante anticoagulante en una porción. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda hacer. Sí se puede hacer, pero no por tiempos prolongados. Por ejemplo, si yo voy a una donación de 8 ciclos, que yo sé que es larga, que va a durar más o menos unas 2 horas, lo que yo hago es empezar 1:11, 1:10, evalúo cómo va el donante, ¿no? 1:9, voy bien. Si yo veo que la donación tiene un buen flujo, no tengo necesidad de bajar la relación anticoagulante, solamente voy evaluando ciclo tras ciclo que la velocidad de la bomba, yo ahorita te hablo de esto, no se me disminuya. Yo hago toda la evaluación basada en la velocidad de esta bomba, en cuanto a la extracción y el retorno. ¿Listo? Entonces, si yo veo que no se me está bajando, yo sigo controlando con la relación de sangre que tengo. Pero como voy a 8 ciclos, en el ejemplo que te coloqué ahorita, yo sé que se va a bajar. Entonces, en el cuarto ciclo la pongo a 1:8, quinto ciclo 1:8, para evitar que la persona se me bloquee. Ya en el sexto empiezo a 1:9, a reducir 1:10, y en el último ciclo la vuelvo a ir en el 1:11. Es manejo, digamos, ya más de la donación. Eso tiene que ver más con la persona que está pendiente del proceso. Si quieres contestar.